poblacional. En la película nos da a entender que había mucha población porque las familias más pobres eran los que tenían más hijos y no tenían para mantenerlos, ni para darles de comer, ni para darles una educación, higiene. Entonces vivían en condiciones muy desagradables, pero la gente no entendía y seguía teniendo hijos. Tenían tres. El siguiente es la urbanización. Actualmente el 80% de la población en México vive en zonas urbanas, pero antes no era así. El porcentaje era mucho más bajo y las condiciones de vida, especialmente para la clase más baja o la más pobre, eran muy desagradables, ya que no contaban con muchos servicios como el agua, luz y cosas así. La pobreza siempre ha existido y ha existido desde un principio de la humanidad. En la película podemos ver que donde se basa la película, las condiciones de vida son muy deterioradas. No tenían para comer, los niños desde pequeños tenían que aprender a robar entre ellos, tenían que aprender a sobrevivir sin la ayuda de sus padres porque muchas veces los abandonaban, no tenían para bañarse, era muy poca la higiene que tenían. Y la pobreza desagradablemente es mucho en México ya. El último concepto es la desigualdad, ya que, y no tanto la desigualdad económica, sino que los niños o los menores, adolescentes, se aprovechaban de los ciegos, por ejemplo, o de las personas que no podían defenderse para quitarles su dinero o hacerles algún daño para ellos aprovecharse de la situación, ya que como eran pobres y no tenían para sobrevivir, tenían que optar por esas situaciones. Yo creo que la película es 100% realidad porque a lo mejor en nuestro entorno no vemos eso, pero si nos vamos un poco más a las orillas de nuestra ciudad, vamos a ver eso muy claramente, que las personas viven en una pobreza extrema y no tienen recursos ni para comer, ni para la higiene. Y el crecimiento de la población yo creo que no va a aumentar, ya que no hay suficientes trabajos o las familias en este transcurso que de cuarentena no van a adquirir suficientes recursos como para seguir trabajando. Entonces creo que la población no va a aumentar, ya que las familias no van a tener más hijos. La urbanización creo que no va a aumentar ni va a disminuir, creo que se va a quedar en donde estamos porque no va a haber dinero ni para demoler casas ni para construir más casas o edificios o cosas así. En cuanto a la pobreza, desde mi punto de vista, creo que sí va a aumentar considerablemente, ya que muchas familias o muchos trabajadores no van a poder llegar a sus casas o se van a enfermar por el coronavirus y no van a poder seguir trabajando o manteniendo a sus familias. Eso nos puede llevar a que los adolescentes o los niños empiecen a hacer actos criminales como lo vemos en la película. Y por último, la desigualdad. Podemos ver también que en la película los niños se aprovechaban de las personas más indefensas. Yo creo que sí, ya que muchas personas se van a quedar sin trabajos, ya que no pueden llegar ahí porque está prohibido, van a empezar a perder los trabajos por políticas de la empresa o cosas así, entonces sí va a tener un impacto fuerte en la economía de México. Yo creo que las consecuencias que nos va a dejar es que si va a haber una recesión económica durante algunos meses, vamos a tardar en restablecernos como estábamos antes en la cuestión económica, pero con el paso del tiempo vamos a llegar al nivel o a como estábamos antes. El porcentaje de la población en 1950 era todavía mucho mayor a como lo vemos actualmente. Y fue una crisis alarmante, ya que se mantuvo así durante mucho tiempo consecutivo. Desde mi punto de vista, creo que tenemos que tener muchas precauciones en cuanto a todo lo de la cuarentena y el coronavirus para no tener una recesión económica que nos vaya a impactar de una manera tan alarmante. Y en cuanto a la película, creo que es totalmente lo que se ha estado viviendo
en México desde esos años 1950 hasta ahorita 2020, porque aunque no lo veamos tanto en la calle o así, sí sigue pasando muy seguido.